un cambio de switch con respecto a lo que significa los ensayos de carácter universitario. Si ustedes logran hacer ese cambio, ya estamos hablando de no equivocarse en ninguna. Ese es el cambio. Porque los errores que están teniendo actualmente son esencialmente de lectura, ¿no? Cálculo numérico. Sí. O sea, los de lectura fueron como hace dónde. ¿Los de lectura de cosa? Sí, fueron como hace dónde. Ahora ya no. Ahora son 3 por 5, 8. No, ni eso, suma. 3 más 4, 3 más 4, 6. No, ya, números tantitos no, pero como 1000 y algo. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso es un detalle que está relacionado con la... si te equivocas, si estás equivocando en eso, tómate el tiempo frente a esas operaciones de hacerlas lentamente. Presta atención. Es como si yo supiera, voy a caminar con ojos cerrados dentro de mi casa. Entonces yo sé dónde hay obstáculos. Entonces, donde está ese obstáculo, yo presto atención. De nuevo, con más cuidado. Para no tropezarme en donde están los obstáculos que ya conozco dónde están. ¿Bien? ¿Sí? Así que también saqué máximo. ¿Ok? ¿Ya? Y me llegaban cartas de decano invitándome y andaba carreteando en la playa. ¿Ya? Andaba acampando allá cerca de Ritoque. Me llegaban cartas de decano, nunca me enteré. Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, me llegaban cartas de invitación a recibirnos con ellos, por los puntajes que tenía. Pero yo ya tenía súper claro que iba a estudiar física. ¿En dónde? En la Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Tenía súper claro. Ahora, vayan adecuándose. Recuerden, chicos, que el objetivo de esto es adecuarse a DEMPLE. ¿Listo? Adecuarse a lo que significa el grado de dificultad de DEMPLE. ¿Cuántos somos? Muchos, ¿cierto? ¿Cuántos somos ahora? Muchos. ¿Cuántos somos acá? Vamos a ver. Participantes. 35. En sala, ¿quiénes están? En sala está Carla, Enrique y Martín. ¿Ya? Al último taller, al 14, me prenden la cámara para que nos despidamos por lo menos ya, porque el 14 va a ser casi, muchos se van a despedir, ¿ya? Así que el 14 prendemos cámara, ¿ok? ¿Ok? Pero prendemos cámara porque nos vamos a despedir del 14. Muchos ya del 14 ya estarán listos y ahí es la hora de despedirse. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? Así que vamos a lo que teníamos hoy, que es funciones. Estamos en... estaba nada más haciendo un poquito de tiempo, pero que ya empezamos, estaba descansando un momento. ¿Cuánto me queda? ¿Alcanzaré a terminar con esto? Sí, me queda medio frasco. Funciona bastante bien. Entonces, vamos a ver si me equivoco, compartir pantalla. Y vamos directamente entonces a... Partimos con el resumen de funciones. A ver, el tema... A ver... Entonces, esto sería... ¿Viste que no, vi que los conozco? Oye, presentaciones. Francisca, ¿tú los conoces? ¿A todos? ¿A todos? Sí. ¿Tú la conoces? Ya, perfecto.
ustedes son 4 de los que son de... Y tienen que conocer a Josefa y a Luis, el otro personaje que está dentro del grupo, ¿ya? De los que son de pauta, ¿ya? Ustedes son como el hombre de negro en la película, el mejor de los mejores de los mejores. Ustedes son. ¿Ya? Entonces, veamos, estamos en el taller número 7, 8. 8. Este es el 8, ¿ya? Ya perdí la cuenta. Parece, esperen un poquito porque parece que tengo que, el taller tengo que abrirlo. Ahí está. Esto es lo que vamos a ver hoy y estoy compartiendo pantalla, perfecto. Y este es 85. El tema no es tan complejo, es un tema bastante interesante, pero vamos a echarle un vistazo a nivel de memoria cómo anda con esto. Y nos damos cuenta que tenemos que definición de función, dominio recorrido de la función, evaluación de la función, función lineal, función afín, modelos lineales. Yo creo que esta parte debería establecerse en lo que se entiende por un modelo lineal. Los conceptos básicos de función y lo que corresponde a modelo lineal. Entonces llegó Francisco. ¿400 cuánto este? Ya no me acuerdo de nada. 12. Ya. Tanto que le dije Carla Sepúlveda. Sí, Me ofende. No, Carlito, si yo a esta altura en el día ya mi memoria de corto plazo no funciona. Ya, mira, acabo de desenchufar esto. No comienzo a cometer errores. Es tanto así que me bajo, prefiero no venirme en bicicleta, porque termino muy cansado. ¿Ya? Entonces, veamos el resumen, ya a nivel de contenido, estamos recién en esa parte, entonces sería álgebra de funciones, perfecto. Acá nos vamos a concentrar en la parte de funciones, 85%, ya perfecto, por aquí estamos bien. Entonces, vamos, ya, distancia, esto es ecuación de la recta. Esto lo vamos a ver mañana, si no me falla la memoria. Sistema de ecuaciones y ecuación de la recta, esto es para mañana. Y ahora el concepto básico de funciones. Ahora, es importante de acá, ¿qué concepto importante que tengamos? La pendiente. Esto es porque la pendiente o la variación vertical partido por la variación horizontal es de los conceptos que necesitamos manejar bien para tener la ecuación de la recta, ya que las funciones lineales, las funciones afín, se caracterizan por la pendiente y el coeficiente de posición. Entonces, de acá, ¿cuál es la ecuación básica que tenemos que manejar? La ecuación principal, y igual a mx más n. Cuando n es 0, función lineal. Cuando n es distinto de 0, función afín. Cuando n es 0, la función constante. ¿Ya? Y esto lo veremos mañana, sistema de ecuaciones también mañana. Cuando hay solución, cuando no hay solución, y en ecuaciones vale la pena que lo repasemos un poquito, en ecuaciones. Sistema de ecuaciones también vale la pena repasarlo, y acá entramos en funciones. Entonces, funciones acá, está bien. ¿Qué me dice una función? Cada elemento de X tiene que relacionarse con uno y solo un elemento de Y. ¿Ya? Entonces, conjunto de partida A, conjunto de llegada B. Cuando tenemos Y igual a f de X, entonces cuando veamos siempre un f de X es Y. ¿Cómo se significa? Entonces el f va en el eje vertical. El dominio es el conjunto de los ejes que tienen imagen. El codominio es el conjunto completo, el conjunto de llegada, conjunto completo o codominio. El recorrido son aquellos que tienen preimagen. Y el recorrido es un subconjunto, eso significa ese símbolo, es un subconjunto del codominio o conjunto de llegada. Entonces teníamos conjunto de partida, conjunto de llegada,
X, Y, f de X es Y, preimágenes, variable independiente, imagen, variable dependiente. Perfecto, todo bien hasta acá. El X es la variable independiente, el Y es la variable dependiente. ¿Qué tenemos ahora acá? F de 1 igual a 3, la imagen de 1 es 3. ¿Ya? Entonces, cuando X vale 1, Y vale 3. Ahí tengo que interpretar. Cuando X vale 1, Y vale 3. Evaluación de funciones, ¿en qué consiste? Tenemos que reemplazar por los valores correspondientes. Si tengo estas funciones, ya. Nuevamente, ¿no? Ya. Entonces, lo que tenemos acá, f de 4 es 3 por 4 más 1, igual es 13, y g de x, acá será 2x más 1. Cuando me piden f de a más b, en vez de x, escribo a más b. Cuando me dicen f de x menos 2, en vez de x, escribo x menos 2. Esa es la evaluación. ¿Qué más? Función continua, no tiene corte. Función discontinua, tiene saltos, no la puedo graficar en una sola línea. Creciente, cuando aumento el x, aumenta el y. De alguna otra manera, esto implica pendiente positiva. Decreciente, pendiente negativa, cuando aumenta el x, disminuye el y. Función constante, no importa lo que pase con x, y siempre tendrá el mismo valor. Función afín, los modelos lineales son la función afín, mx más n, donde tenemos que el n debe ser distinto de 0 y el n distinto de 0, por lo tanto corta el coeficiente de posición n, donde corta el eje y. La pendiente es vertical partido por horizontal. Función lineal, pasa por el eje necesariamente, n debe ser 0. Función constante, la pendiente es 0, con n cualquier número real, por lo tanto es una horizontal con pendiente 0. Algunas observaciones de la función lineal. F de A más B es igual a F de A más F de B, y el punto importante acá es que son directamente proporcionales. Las funciones lineales son directamente proporcionales. Si tienen relaciones de directa proporcionalidad, corresponde a una función lineal. Traslación de funciones, sí, veámoslo. Si le sumo a una función, sube. Si le resto, baja. Horizontal, si le sumamos 1, se mueve a la izquierda, ¿sí? Y si le restamos, se mueve a la derecha. Profe, había, o sea, en varios ejercicios he visto que cuando hacen traslaciones de funciones, por ejemplo, la x está en una raíz, pero ¿Ya? no sé qué pasa si antes de la raíz hay un menos. Es que lo que estás haciendo allí, por ejemplo, si tienes una función, le pones un signo, eso es lo que viene un poquito más, a la página siguiente. Son simetrías esas. ¿Ya? Es simetría, por ejemplo, si yo le cambio el signo y, es una simetría respecto al eje X. Sí, pero por ejemplo, cuando en la raíz ponen, la función inicial es x y ponen x más 2, es porque se movió a la izquierda, ¿cierto? ¿Es más o sí? Pero cuando hay un menos antes de la raíz, no sé si cambia eso. Lo que no tiene que hacer es de adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Voy a hacer la pizarra, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer la pizarra, mira. Si yo tengo la función raíz de X, ¿ya? Raíz de X, esta es la función. ¿La ves? Sí. Raíz de X tiene esta gráfica. Sí, ya, este pulmón ya la escribe. Que la gráfica que pasa tiene que ser creciente hasta el 1 y ahí cambia un poquito la forma. Pasa por el 1, el 0, 0 y el 1, 1, ¿cierto? Y es así aproximadamente la raíz cuadrada. Es como una parábola o una rama de parábola, ¿ya? Pero horizontal. Entonces, lo que usted me está diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo menos x más 2? ¿Eso? Sí. Ya, le vamos a agregar más cosas. Le vamos a poner un 3. ¿Le parece? ¿Ya? ¿Ya?
¿Ya? Entonces, partimos desde dentro de la función. ¿Ya? Entonces, si partimos de dentro de la función, lo primero es 2 hacia acá. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí, Entonces, esto sería raíz de x más 2. Luego, vamos saliendo y llegamos al menos. ¿Qué es lo que hace el menos? Una reflexión respecto al eje x, porque le cambia el signo al y. ¿Bien? ah, ya, sí, ya entendí. Perfecto. Entonces, nos vamos así. Esto es menos raíz de x más 2. Y finalmente, le sumamos 3. Por lo tanto, lo subimos acá a 3, me quedará algo aproximadamente así. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí, gracias, profe. De adentro hacia afuera. De adentro de la función, del interior hacia afuera. Para hacerlo, para que uno no se confunda en las relaciones. ¿Ya? Veamos entonces lo último que tenía acá, asimetría. Si le cambio el signo a la función, es una simetría respecto al eje x. Si cambio el signo de x dentro de la función, es una simetría respecto al eje y. Y acá hay una clasificación, función par, función impar. La función par es aquella que es simétrica respecto al eje y. F de x debe ser igual a f de menos x. ¿Está? La función impar es aquella que posee una simetría central respecto al origen. A mí me gustan mucho estos resúmenes, por si acaso, es como certeros. ¿Ya? Y es, aparte que las personas que los haya hecho, por lo visto pensamos bastante parecido. ¿Ya? Y no sé qué lo hizo, pero pensamos muy parecido con respecto a qué son los puntos importantes. ¿Se fijan que es mejor que el libro? Falta, eso sí, por ejemplo, en isometrías, falta la rotación respecto a un punto que no sea el centro. ¿Se han dado cuenta que no está en el libro, no está tampoco en las guías, no está en ninguna parte? Pero se pregunta, ¿y cómo se rota con respecto a un punto que no sea el centro? Restar, rotar, sumar. Podemos hacer la deducción analítica, pero yo he creído que es más seguro, más certero, muchas veces graficar. ¿Ya? Graficar, un poquito, a mano alzada. Función inyectiva sobre inyectiva y biyectiva no entra, está afuera. ¿Por qué? Porque estos conceptos son los conceptos previos para llegar a la inversa. Y la inversa ya está afuera. Pero ¿qué es el cambio radical? Es el cambio más importante, la composición de funciones tampoco entra. Nada de esto. Y, por ejemplo, algunas funciones, parte entera es escalonada. Y, ¿qué más teníamos de parte entera? Y la función valor absoluto, que es una función definida por tramos, que corresponde a esta valor absoluto, es una función par. ¿Ya? Y realmente yo no he visto preguntas de función valor absoluto en los últimos años, ni tampoco de parte entera. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Conceptualmente algo? ¿No? ¿Estamos bien? 35 participantes. Álvaro, Amanda, Arapsa, Bastián, Camila. Camila Vidal. Camila Vidal. ¿Quién es Camila Vidal? ¿Ya? ¿Quién es Camila Vidal? No responde. Camila Vidal. ¿Quién es Camila Vidal? Profe, soy yo. Lo que pasa es que soy del PRO, pero de otro curso. Ya, Y tengo una amiga que es de este y me invitó. ¿Quién te invitó? La Bárbara Molina. ¿Bárbara Molina? No, Sí. no hay
problema, pero por lo menos saber quién se responsabiliza de usted. Eso. Ah, ya. Ya. No, pero es que yo conozco quiénes son los alumnos. Diego Vera. ¿Quién es Diego Vera? Identifíquese, hermano. ¿Ya? Yo sé quiénes son los que... sé quién es Bastián, quién es Camilo, pero Camilo no sabe. Diego Vera, ¿quién es? El Diego tiene la culpa. Ya. Prepárate, Diego. Frank, Génesis, Diego, ¿sabes qué? Estuviste a punto de que te pasara, que te promoviera. Estuviste a punto de que te promoviera. Pero como eres tan confiado, no te pasé, no te generé una promoción. Eres demasiado porfiado. ¿Promoción para qué? No, eres muy porfiado. Te apuesto que nunca asististe al taller de orientación. Asististe, pero no lo viste. Ya. Usted tiene una carga de ansiedad. Está súper ansioso. Y tu ansiedad tiende a contagiar. ¿Ya? Por eso estoy más tranquilo. Ya. Vamos al taller entonces ahora, la parte del taller 8. Ya estamos en el 8. Entonces, llevamos media hora, bien. No, realmente estoy un poquito cansado, ya me doy cuenta porque la garganta ya me empieza a afectar. Entonces, de acá voy a ir cambiando la modalidad. Esto es muy fácil porque es solamente interpretación de gráficos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Saben qué? Voy a hacer tan rápido que voy a hacerlo en la pizarra y lo voy a hacer en... cada uno de estos problemas lo voy a hacer en 30 segundos. Entonces, f de 3 es 1. f de 2 es 1, f de 2 es 2. Nada más. ¿Listo? Y todo el gráfico del resto no me sirve de nada. Por lo tanto, esto es 3. ¿Ya? Yo creo que son tan fáciles los del principio que voy específicamente, ya los voy a hacer todos. Pero los voy a hacer muy rápido. Tengo una función que aquí dice f de x es igual a x más 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale a? Si esto es x y este es y. Reemplazamos. Entonces, 7 va a ser igual a menos 3x más 1. Por lo tanto, acá me queda 3x, paso acá me queda menos 6, x es igual a menos 2. La 3 sea f de x más 2 igual a x más 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué función es esta? Inmediatamente es la función x cuadrado. ¿Ya? La identificamos. ¿Cuál es el valor de f de 2? Mucho más fácil, f de 2 será 4. Qué fácil. ¿Ya? Voy a hacerlos en menos de 30 segundos cada uno. Y espero que ustedes se den cuenta de que yo no abro los talleres hasta que llegue acá. ¿Ya? Entonces, no, es que la función está definida así. X más 2 es igual a x más 2 al cuadrado. Entonces, acá tenemos una función que me la definen, fíjense acá. F de x más 1, f de 5, f de 7, f de x más 2, calcule f de 6. Entonces, ¿qué me está definiendo acá? Que esta es una definición recurrente. Acá suele confundir. ¿Listo? Para encontrar f de x, voy a hacer, ¿saben qué? Voy a dejar un poco. F de x más 2, f de 2 lo vas multiplicando, va a ser h de x más 1 igual a 6h de x más 2. ¿Listo? Para no andarme confundiendo. Entonces, tengo el 5, acá f de 5, ¿sí? F de 7, este sería f de 6. Entonces, empleamos 5 acá, esto es 8, ¿ya? Estoy pensando en x igual 5. Este es 6, f de 6, h de 6. Y este es, definitivamente, h de 7, que es 6 por 2. Por lo tanto, h de 6
6 por 12, ustedes se lo saben, 72, ¿cierto? Y 72 menos 8, 64. ¿Bien? Vamos a resolver en 30 segundos cada pregunta. ¿Van bien? Puede ser, Diego. Pero ya pasó. ¿Listo? Vamos a la 5. ¿G es una función lineal? Si es una función lineal, vamos a ver la 6 por la 6. Entonces, G es una función lineal, entonces, ¿qué sabemos lineal? Esto es un m por x y esto es m por x, ¿cierto? Y esto es menos 6, ¿cierto? Cuando x vale, entonces la pendiente, esto vale 3, esto vale menos 6, m igual a menos 2. ¿Cuál es la función? La función ya la tenemos. ¿Quién es? Es menos 2x. ¿Listo? Sí, ¿para qué no? Función definida por partes. Bien, me gustó. Pero me cuesta leer ahí, es f, hay una f de menos 4. Entonces, veamos dónde va menos 4. Menos 4 está acá. ¿Qué corresponde? X cuadrado más 1. ¿Cierto? X cuadrado menos 1 más 1. Menos 1. Entonces, evaluamos menos 4. 16, f de menos 4, acá será 16, 15. Y ahora tendríamos que evaluar f de 15. F de 15... No, está mal esta pregunta, está mal. Porque acá esto no puede ser, esto tiene que ser acá. X es mayor o igual que 5, ahí sí. ¿Qué tengo que hacer ahí? X más 4. 19. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Bien? Función definida por partes. Vamos viendo en qué zona está el X y después vamos evaluando. Vamos. ¿Ya? ¿Están bien? 7. ¿Ya? ¿Cuál es la función asociada a esa gráfica? Es una función afín. Calculamos la pendiente y el coeficiente de posición ya me lo entrega. La pendiente es muy fácil calcularla porque es negativa. Vertical partido por horizontal. Y será pendiente 3 partido por 6 menos 1 medio. Y el coeficiente de posición es 3. Listo. 8. Función afín. Vean 2 puntos. Por lo tanto, con eso encuentro m y x. Sistema de ecuaciones. Este es y, este es x, este es y. Entonces, y, la función es así, es m por x más n. Por lo tanto, inmediatamente tenemos que, en este caso, este es 3, tenemos el coeficiente de posición, inmediato. En la otra, y 11, mx, m por x, que es 4, más el coeficiente de posición, que es 3. Por lo tanto, acá esto despejamos 8 dividido por 4, m es 2. ¿Cuál es la función entonces? Y igual a 2x más 3. ¿Van bien? O sea, no arrancando porque ya se asustaron. Veo gente que está huyendo. ¿Van bien? ¿Bien? Bien. Él es José Antonio Leiva. ¿Ok? José Antonio Leiva es... José Antonio Leiva es... Y Josefa está... ¿Era Josefa? ¿Josefa estás? Bueno, así en la vida, Matías. El resto de que han tenido clases conmigo lo entendemos sin problema. Función definida por partes. ¿Listo? Ya, vimos la función afín, ¿cierto? Y... Ya, 9. Vamos en la 9, porque parece que la 8 no, la 8 la hice ya. Sí. Claro, perfecto. Ahora la 9, ¿qué tenemos? Me dice que f de x siempre es mayor que 27. ¿Ya? Y siempre es mayor que 27. ¿Para qué valores se cumplen? Que esto sea mayor que 27, entonces lo que tenemos que tener es que 4x menos 5 tiene que ser mayor que 27.
Así de simple. 4x tiene que ser mayor que 32, x es necesariamente mayor a 8. 10. Intercepta el eje x en el punto de abscisa 4. Ahí. Y pasa por el punto 1,-3. Acá. Tenemos dos puntos. Me piden la pendiente y el coeficiente de posición. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la pendiente. La pendiente la podemos calcular directamente con este triángulo que se forma acá. Y como el triángulo tiene acá 3 y esto de acá valdrá 4 a 1, 4 y 1, esto vale 3. La pendiente es 1, positiva. Y si la pendiente ya calculamos que la pendiente es 1. Vale 1. La pendiente es 1, positiva. Entonces, más que poner, no necesito reemplazar, porque me doy cuenta si la pendiente es 1, necesariamente acá, si me muevo 1 hacia acá, bajaré 1. Por lo tanto, tengo que llegar a menos 4. B vale menos 4. Por lo tanto, esta suma es menos 3. ¿Bien? Ya. ¿Se han dado cuenta que no me gusta hacer mucha álgebra? ¿Saben por qué no me gusta hacer álgebra? Porque toda la vida aprendí solo álgebra. Y después me di cuenta que con los gráficos, con la geometría, con la disposición espacial, uno da un salto cualitativo al pensar. Por eso no hago álgebra. Porque generalmente no es el procedimiento más óptimo. Entonces, se define el conjunto de los números reales que tenemos acá. Estas siempre suelen costar. Aquí me voy a doblar un poquito más porque llegamos a preguntas más interesantes. Tenemos una función f de x, que es 3x más 1 partido por x. ¿Listo? Una función que tiene características de una función recíproco. ¿Se fijan? Esta es una función recíproco, la podemos separar incluso si nos damos cuenta. Pero está bien ahí. Lo que me dicen que f de 2n, reemplazamos 2n, 6n más 1 partido por 2n, ¿ya? Es igual, esto tiene que ser igual, a 2f de n. Entonces esto me queda 2 veces 3x más 1, 2n más 1, partido por n. Ya, puedo dividir por n, siempre y cuando n sea distinto de 0. Se define para los distintos de 0, para que no haya pruebas de indefinición acá con n igual 0, por una función recíproca que no pasa por el origen. Porque si la separamos me queda 3 más 1 partido por x. Entonces es la función recíproco trasladada en 3 verticalmente hacia arriba. A mí me gusta la función recíproco, la encuentro bonita. ¿Cuántos ejes de simetrías tiene? ¿Tiene centro de simetría? Sí. ¿Cuántos ejes tiene? 2. Exacto. 2 ejes. ¿Cuántas funciones conocen que tengan 2 ejes de simetría? ¿Ya? ¿Cuántas funciones conocen que tienen centro de simetría? Entonces, las propiedades geométricas de esta función son interesantes. La van a estudiar. En cualquier carrera que entren a estudiar, a menos que entren a estudiar derecho, la van a estudiar. Y se van a dar cuenta de que 1 partido por x está emparentado con logaritmo. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Esto. Voy a pasar el 4 multiplicando, entonces me queda 6n más 1, va a ser igual a 4 por 3 son 12n, y 4 por 1 son 4. Contamos los n acá, 6n menos 3, ¿cierto? ¿Listo? Entonces n finalmente es menos 1 medio. ¿Sí? Yo creo que habían perdido de vista cómo era el radio para calcular las cosas, ¿cierto?
Se habían olvidado. ¿Sí? Para llevar acá. Porque acá es muy lento, tengo que hacerlo en cámara lenta. Pero pizarra, echo de menos tanto la pizarra. Tanto. Ustedes conocieron mis pizarras, o eran de allá hasta allá, completas. Y duraban como 2 semanas. Porque estaba las 2 semanas la pizarra y la pizarra iba agregando cosas. En probabilidad entretenido. En funciones también. Así que igual era como entretenido. Aparte, el uso de pizarra que yo tengo son por etapas. Y son, bueno, pero ya no tengo pizarra. Yo usaba plumones de colores, más me regalaban incluso plumones de colores para que tuviera, esto guardo algo. Sí, colores, por ejemplo, plumón es salmón. Salmón. Ya, ¿qué tenemos acá? Es una función en la cual están definiendo valores y según la tabla. Por lo tanto, buscamos x igual 3. 7. Lo defino. ¿Qué de 3? 3 es menos 3. ¿Perfecto? Y eso vale, ¿cuál? Ni un brillo. No es 7 más 3, porque es menos. Ah, más 3, sí, gracias. Gracias, muchas gracias. 10. Ya, veamos el 13, ya me estoy cansando, significa. F es una función con dominio en el conjunto de los reales. Y me preguntan, ¿qué valor hace que eso se cumpla? Reemplazo. Entonces me queda 15x menos 5 debe ser igual a 3x menos 1. 12x igual a, esto sería 4, y x va a ser entonces un tercio. Dada, esto parece que es un cubo, ¿no? Sí, x cubo. Incluso nos podemos imaginar esto como es. Y fíjense que sabemos que esta función, la cúbica, es así. Al desplazarla en 1, solamente desplacé ese punto, ¿ya? Que tiene la segunda, ese es un punto llamado de inflexión, y que cambia la curvatura de la función. Entonces, lo que hemos hecho es nada más que subirla en 1. ¿Qué tenemos que hacer? Estas 3 funciones. Lo hacemos. Cambiamos el signo. F de menos x será menos x cubo más 1. ¿Ya? Menos f de x cambiamos el signo a toda la función. Por lo tanto, será menos x cubo menos 1. Y x menos 1, esto es definitivamente escribir x menos 1 al cubo más 1. Y hasta ahí nomás, para que lo podemos desarrollar si queremos, pero ¿para qué? Solo si me lo piden la alternativa. Y llegamos a la 15. ¿Y qué tenemos en la 15? Una raíz cúbica. Pero como nosotros vimos todas estas funciones en clase, no hay ninguna que nos asuste. ¿Ya? Una raíz cúbica, ¿cómo es? Igual que la cúbica, pero acostada. ¿Listo? Entonces, ¿qué están de adentro hacia afuera? ¿Qué hacemos acá? Dice, se define x más 1 dentro. ¿Hacia dónde se mueve esto? Hacia los negativos, acá. Ahí tiene el punto de inflexión, donde cambia la curvatura. ¿Se fijan? Acá es cóncava desde arriba y acá es cóncava desde abajo. Y en ese punto, eso se llama un punto de inflexión, cambia la curvatura. Y se pueden encontrar los puntos de inflexión a través de la derivación. ¿Saben derivar? Sí. ¿Usted sabe derivar? Ya cuando la segunda derivada es 0, se encuentran los puntos de inflexión. Cuando la primera derivada es 0, son los máximos y mínimos. Máximo global. ¿Qué cosa? Máximo global, máximo local, todo. Claro, también esa es.
Bueno, ¿qué hacemos acá? G de X corresponde a F trasladada 4 unidades a la derecha. Tengo que moverla 4 a la derecha, hacia allá, 4. Y 3 unidades hacia arriba. Perfecto, entonces, 4 a la derecha, tengo que modificar dentro de la función menos 4. Dentro de la función. Y fuera de la función 3. Por tanto, G de X, finalmente, será raíz cúbica, no tuve que graficar nada, X menos 3 más 3. Listo. ¿Cuánto me demoré? 48, esto partió, he conversado harto, hicimos el resumen, ¿habría durado 20 minutos? Bueno, ya, perfecto. ¿Alguna duda? Vicente, Valeria, Valentina, Pablo, ¿alguna duda? No hay problema. ¿Van bien? Constanza, ¿va bien? Bárbara, Belén, Álvaro, ¿van bien? ¿Sí? Ya. Se empiezan a dar cuenta de que los que han tenido clases conmigo, ¿ya?, entienden todo lo que me hago la referencia, y los chicos que no hayan tenido clases conmigo, le aparecen dudas conceptuales. Esa es la problemática de los talleres de final de año. Eso es un problema. ¿Ya? Claro, porque Matías, por ejemplo, es lo que... Todo esto para ellos, cuando les digo la red pública es así, ya la conocen, porque hablamos de la red pública en su momento. Y la definimos dentro de las 14 funciones que analizamos. ¿Ya? Pero no le dimos mucho hincapié, en todo caso, las funciones que no entran, pero las conocen. Ahora, vamos a Denver. Vamos a Denver. ¿Qué tenemos en Denver? A ver si puedo encontrar Denver. ¿50? Me queda media hora. ¿Bien? Vamos bien. Entonces tengo que dejar de compartir. Ten cuidado porque cuando dejo de compartir a veces cometo errores y cierro la sesión. Y acá tengo que ir ahora a compartir pantalla. Y lo que necesito no es esto. Esto es lo que necesito. Ya, esto. Ya, pero esto es... Claro, preguntas de función. Esta es cuadrática. Cotota. Pero es cuadrática, todavía no. Esta es, ya lo hicimos, es lineal, una ecuación. Y esto ya no es difícil, fíjense. El contraste de cómo, mira, fíjense cómo que quedaron mal. Esto es constante y proporcionalidad K. ¿Ya? Entonces son directamente proporcionales, por lo tanto esta es una función, tiene que ser una función lineal. Por lo tanto, tiene que pasar por el origen. ¿Ya? Y si vas a ver por el origen, lo que encontramos acá es que tiene que ser la única que pasa por el origen, fíjense, es directamente la nada más. Ya, esta es interesante. Es que me están definiendo, recuerden que la definición de f de x es que f de x es y. Así se define. Y aquí me lo ratifican, nada más. Esta pregunta es interesante, porque es una definición recurrente. Fíjense, es 3 veces g de n. Entonces, si yo tengo acá g de 1, voy a ir a la pizarra. ¿Ya? Si tengo g de 1, g de 1, cuando tenga g de 2, es 3 por g de 1. ¿Cómo se llama esto? Definición recurrente de una función. La defino en términos de los números anteriores. Y el dominio, en este caso, está en los naturales.
los enteros positivos. Solamente, y puedo ir encontrando la siguiente sabiendo cuánto es la anterior. Como me define G de 1, entonces G de 2 es 3 por 8. Cuando calculo G de 3, será nuevamente 3 por G de 2. Entonces encontramos que cada vez que escribo aparece un 3, porque ahora tendré 3 por 3. Entonces encontramos la regularidad. En 3 van 2, 3. Por lo tanto, en 8, G de 8, la regularidad, tendré 7. 3. No. ¿Bien? No tengo que calcular G de 2, de 4, de 5, de 6, de 7, no. Encontramos la regularidad. ¿Ya? Y ya me está poniendo medio estéreo para hablar en este momento. Ya está produciéndose el cambio dentro de la modulación. Vamos, si encontramos otra, ¿quedó claro esta? ¿Sí? Es importante este tipo porque no son usuales las definiciones recurrentes. Pero este es un problema de Henry. ¿Ya? Y las que tengo acá son, esta es cuadrática, así que esto lo vemos después. Ya. Esto es ecuación de la recta. ¿Ya? Y yo creo que es conveniente, mejor que la veamos mañana cuando tengamos ecuación de la recta. Esta ya la vimos acá, ya la hice esta, sí, en otro momento, en otra vez ya la hice, en otra circunstancia, y esto es modelo cuadrático. Y esto lo podemos hacer mañana cuando estemos viendo ecuación cuadrática. Creo que es mañana o el miércoles, el jueves, no sé. Ya, esto sí es interesante, pero está fuera de los contenidos porque esta función exponencial. En un experimento se descubre que el tiempo de duplicación para la bacteria es de 30 minutos. Si inicialmente tengo 100 bacterias, no hay cambio en el tiempo de duplicación, ¿cuál de los gráficos representa mejor el tamaño de la población en función del tiempo? Entonces, ¿qué sería esto? Que el tiempo cero parte en 100. Y posteriormente tengo que ir multiplicando cada 30 minutos. Por lo tanto, es 100, 200, 400. Y la que se parece a eso, no hay ninguna que se parezca. Bueno, la que es... y se duplica. La que se parece, la que tiene un poquito es la D, ¿ya? Porque en una hora tengo que llegar a 400. Y en 2 horas tendría que ser 1600. 800, 1600. Entonces, la única que se parece a algo, es la D. ¿Ya? ¿Quedó claro? Y se fijan que esta pregunta, lo más que uno interviene es tiempo. Esta es la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta la revisamos mañana. La 54 también es ecuación de la recta. Interesante la 54, ¿no? Estas son fáciles, son de esta está interesante. ¿Por qué? Porque lo que está relacionando acá es esas preguntas en las cuales uno tiene que leer con cuidado. No hay que calcular, hay que leer. Entonces, en la gráfica de las figuras juntas se representa la cantidad de agua en metros cúbicos que contienen 2 recipientes P. En el mismo instante en que Q se empieza a llenar, fíjense cuál es Q entonces que se está llenando. ¿Cuál es Q? El que se está llenando. P se comienza a vaciar. ¿Cuál es P? El que se está vaciando. Entonces tenemos que distinguir inmediatamente este es Q, este es P. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que distinguir. Y el gráfico nos entrega la información a través de uno está llenándose y el otro está vaciando. El proceso dura hasta que el recipiente Q se llena. Por lo tanto, el recipiente Q está diciendo, yo creo que el gráfico está un poquito chueco o algo así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce en base al enunciado
y al gráfico. Fíjense, el enunciado del gráfico. Cada minuto el recipiente Q recibe 8 séptimos de metro cúbico. ¿Cómo calculamos eso? Pendiente. La pendiente me da la tasa con que se está llenando. La pendiente, vamos a suponer que ese punto es 13, ¿verdad? Sería 11 partido por 10. No es 8 séptimos. ¿Listo? E incluso lo podríamos calcular con este punto, que es más certero. Este punto está más certero. Pero esto es 5. 5 partido por 8. 5 partido por 8, no 7, es la pendiente. El caudal con que el recipiente Q se está llenando es el mismo con el que el recipiente P se está vaciando. Veamos. Es como si estoy pasando agua de uno al otro. Eso es lo que me afirma B. La tasa de uno es 5 octavos, la pendiente. La tasa del otro, busquemos datos que sean certeros. Esto. Entonces acá, esto es 6 partido por 8. No son lo mismo. El recipiente P se queda con la misma cantidad de agua que tenía originalmente el recipiente Q. No lo puedo estar seguro porque depende del gráfico. Pero se parece. El P tendría que haber puesto una línea y haber hecho el gráfico correctamente porque no necesariamente uno puede afirmar que sea lo mismo. Ahora, si es que el gráfico no lo hicieron correctamente, lo que transcribieron esto, podría ser C. ¿Ya? Denre, en ese caso, es muy claro, que hace una línea para que uno interprete. Hay un instante en el cual ambos recipientes tienen 7 metros cúbicos. Sí, esto sin duda. Sin duda. ¿De acuerdo? Entonces, no es C, es necesariamente D, porque instante acá, ambos, a los 8 minutos, ambos poseen 7 metros cúbicos. Perfecto. La capacidad del recipiente Q es de 14 metros cúbicos. No lo sé. No lo puedo afirmar. Y se dan cuenta de que es un problema en el cual lo único que teníamos que, el único cálculo que se hizo fue la pendiente. Nada más. Y el resto, lectura. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Vamos a la siguiente. No, esto es sistema de ecuaciones. Lo podemos ver mañana. Y acá nuevamente tenemos un fabricante de muebles necesita distribuir su mercadería a diferentes comunas dentro de la región metropolitana. Las probabilidades que tiene de transportarla, las posibilidades, no probabilidades. Es un problema de transcripción. Que tiene de transportarlos son 2. La empresa de transportes G cobra 600 pesos por kilómetro recorrido y la empresa de transportes M cobra 500 más un gasto fijo por concepto de uso de vehículos de 10.000 pesos. Podemos entonces relacionar directamente, vamos a ver cómo es la gráfica. G, que funciona en términos del kilometraje, son 600 por cada kilómetro. ¿Bien? Y la otra empresa, M, que también cobra, es 500 pesos por cada kilómetro más un cargo fijo de 10.000. Por lo tanto, necesariamente, para trayectos cortos es más económica G. Para trayectos largos es más económica M. ¿Está? Y encontremos el punto en el cual cambian de precio. Tiene el mismo, encontremos el punto donde estos dos cobran lo mismo. Entonces, igualamos. Sería 100x igual a 10.000. La del TG, 0, 0, con 100 kilómetros. A los 100 kilómetros, inicialmente esta es más económica. ¿Ya? Esta es más económica, hasta los 100. A los 100 es igual. Y después de los 100, la más económica es esta. Cuando es mayor de 100, la más económica es esta. ¿Ya? Antes de 100, después de 100. Listo. G es más económica en un recorrido de 50 kilómetros. Sí, se acabó. Pero, ¿cuál es falsa? La empresa M es más económica, ¿cuál es falsa? La empresa M es más económica en un recorrido de 101. Sí, correcto. Para un recorrido de 100, ambas empresas cobran lo mismo. Correcto. La empresa M cobra 120.000 por los primeros 200 kilómetros. Sospechoso. La empresa G es más económica para recorridos de menos de 99.
Eso es falso. Por kilómetros recorridos. Esto es falso. Tiene un pequeño detalle que la hace falsa. Pero es falsa. Ahora, veamos. Con 200 kilómetros, ¿a cuánto corresponde? 500 por 200. Esto es 10. 1, 2, 3, 4. Más 10 son 110. Qué raro. La empresa M cobra 120.000 por los primeros 200 kilómetros recorridos. Si calculamos con 200, ¿cierto? 200 kilómetros. Son 10, 2 ceros, ¿cierto? Y le sumamos 10.000, 110. Esta es falsa, definitivamente es falsa. Pero acá tiene un detalle. Yo creo que hay un problema de prescripción ahí. Porque la empresa G es más económica para recorridos de menos de 99. El detalle, 99. ¿Se fijan? 99 también sería más económica, ¿no? Porque en 100 serían iguales. Y antes de 100 es más económica. Entonces, afirmar esto, que con menos de 99, eso es falso. Pero no tendría que decir solo para A ver, la empresa G es más económica para recorridos de menos de 99. A ver. Ya, perfecto. Perfecto, está bien. Porque sería, la empresa G es más económica para recorridos de menos de 99. Sí. Sí, y 99 también. ¿Ya? No me está diciendo que sea la más económica solo en ese trayecto. Ya, perfecto, correcto. La que es falsa es esta. Y vamos ahora a la que me interesa. La malvada. Y vamos a hacer la 24, y esta es la que vale la pena que prestar atención, porque cada pregunta de estas son muy interesantes realmente. Y se han dado cuenta de que acá tenemos siempre... ¡Ay! Entramos en ella. Chiquillos, por favor, les pido ayuda, porque realmente esta pregunta siempre me hace sufrir. ¿Listo? ¿De acuerdo? Aunque nos demoremos 15 minutos, la vamos a ver. ¿De acuerdo? Tenemos, un chico fue brillante y la resolvió en 30 segundos. Yo no sé cómo lo hizo. Después nos lo explicó a todos. Era un taller. Había acá como 50 personas. Y él dijo, profe, esto es directamente con la cual no se puede, es esta. ¿Pero por qué? Porque, y ahí no me acuerdo de la argumentación. El resto, ¿qué tenemos? Don Pedro compra N kilogramos de maní a pesos el kilogramo y N-1 kilogramo de nueces a Y el kilogramo. Entonces, Don Pedro tiene N kilogramos a X el kilogramo más N-1 kilogramo por A y, ¿cierto? Eso es lo que gasta. Y paga por esto 4.100. Por otra parte, la señora Rosa compró N+1 de maní, que tiene el mismo precio, más N a los mismos precios, pagando 5.500. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre los valores de N y N no permite determinar el valor exacto de un kilogramo de maní y de un kilogramo de nueces? ¿Cuál no permite? No nos pongamos a revisar la alternativa, ¿de acuerdo? Porque si no nos vamos a marear. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones no tiene solución? Cuando son paralelas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo son paralelas? Cuando el producto cruzado es igual. ¿Perfecto? ¿Listo? No intentemos solucionarlo. ¿Ya? No intentemos solucionarlo, si no nos vamos a marear.
esto, m por n, debe ser igual a eso por eso. M más 1 por n menos 1. ¿Vamos bien? Espero. Entonces, si logro llegar a una de estas expresiones, por acá, usamos los dedos, bien cruzados, significa que no tiene solución. Por lo tanto, si se produce eso, no puedo determinar el valor exacto. ¿Bien? Entonces, nos enfocamos en esto, mn más m más n menos 1. Entonces, ¿cuál sería? M más n igual a 1. Si m más n vale 1, Primero y otra. a ver. Ah, no, aquí tengo un problema. Este es menos. Menos n. Ahí sí. Menos n. Entonces, empecemos a ordenarla. M es n menos 1. Perfecto. B. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no me está diciendo, no me está preguntando qué se debe cumplir, sino qué no se debe cumplir, para que no pueda solucionarlo. Por lo tanto, si son paralelas, no podré solucionarlo. ¿Se fijan que es una pregunta conceptual? ¿Bien? ¿Sí? Ya. ¿Por qué me interesa este tipo de preguntas? Porque este tipo de preguntas no son usuales. ¿O han visto muchas preguntas así, los ensayos de acá? Enunciado, 0 errores. Lleno de m's, n's, más 1, menos 1, precios, y me preguntan al final, ¿qué condición debe existir para que no se pueda? Profe, Dígame. pero para que no se pueda, quiero buscar que sean paralelas, o sea, que sea que todos los coeficientes, incluyendo la razón entre 4100 y 5500, sean iguales. No. Basta con que sean iguales Las pendientes tienen que ser iguales. las pendientes, ya. Claro. Y ya sabemos que los coeficientes de procesión son distintos. Ya sabemos eso. Ahora, puede dar, si se cumple esto, que m es igual a n menos 1, le quedará la misma pendiente, ¿ya? Porque digamos, acá tendría m, ¿ya? Y acá tendría m, sería la misma pendiente acá. M más 1, m más 1, m, y estos valores serían distintos, necesariamente. Porque sería, los coeficientes de posiciones serían finalmente 4100 partido por m, y el otro sería 5500 partido por m más 1. ¿Podrían ser iguales? A ver. Pero en ese caso tendríamos infinitas soluciones y no podría determinar. ¿Ya? En la práctica, lo que estamos pidiendo acá es que no pueda. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir para que no se pueda hacer? No, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. ¿Listo? Parece fuera de lenguaje, ¿cierto? Ya, y esto es el y esto es el switch que quiero que vayan dándose cuenta. ¿Ya? Este es el detalle. Ahora, ¿cuál es la experiencia? La experiencia es que la generación pasada todos me han dicho que las preguntas difíciles de las pruebas no fueron tan difíciles como las de acá, como esta que están acá. ¿Ya? Es decir, cuando estamos haciendo esto, realizando esto, nos estamos preparando para el peor de los escenarios. ¿Ya? Y siempre hay que prepararse para el peor de los escenarios. Entonces, el peor de los escenarios es que las preguntas sean mucho cálculo. El peor de los escenarios es que las preguntas sean mucha respuesta.
¿Ahora me entiende Matías, Martín, cuando lo mandaba a leer? Sí. ¿Sí? ¿Que no descuidara el lenguaje? ¿26? Les leo la pregunta porque está muy borrosa. ¿Ya? Y dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes relaciones es siempre una función? Pero si, chicos, si empieza a darse cuenta de que todo el año les insistí con respecto a la lectura y a la comprensión lectora, todo el año, ¿cuál es la prueba más importante? Lenguaje. Y todo el año les vengo insistiendo en lo mismo, ¿no? Que debían leer al menos un libro mensual o, en lo posible, un libro semanal. Que la única forma de lograr comprensión lectora es leyendo. No existe celular para leer. El celular es la peor herramienta, ¿ya?, para lograr comprensión lectora. Porque el celular y la forma en que está construido las redes sociales son para captar su atención. Y eso genera déficit atencional. ¿No se han dado cuenta que la gente ya no lee y no entiende lo que lee? No importando la procedencia socioeconómica. ¿Tienen claro eso, cierto? La peor herramienta que ha surgido para cada vez entienden menos. Creen saber más y saben menos. Porque las redes sociales, la computación, lo que significa YouTube, lo que significa el trabajo, las redes Facebook, Twitter y todas las demás, generan adicción. Están construidos neurológicamente para generar adicción. ¿O creen que estoy bromeando? El negocio es que sean adictos, ¿o no? Ese es el negocio. Es la drogación. Es la drogadura. ¿Sabían eso, cierto? ¿Sí? ¿Tenían la certeza? ¿Ya? Pero eso sí, es pleno. Mientras más tiempo pasan con el celular en la mano, aparte de ser adictivo, generalmente los pone más tontos. Su capacidad cognitiva disminuye. Su manejo del lenguaje es precario. Y menos capacidad de comprensión lectora tienen. Así de severo es. Así de grave es. ¿Por qué creen que yo soy anticelular? No celular en clase, porque es pura distracción. Ya. ¿Cuál de las siguientes relaciones es siempre una función con dominio el conjunto de los 35 estudiantes de un curso y con dominio el conjunto de los números enteros? Me están diciendo que debo definir una función entre 35 personas y con dominio los enteros, no recorrido, con dominio. Es decir, solo pueden tomar valores enteros. ¿Bien? Se le asigna a cada uno de los estudiantes del curso su estatura en metros. En metros. Esto puede ser decimal. A los 33 estudiantes que asistieron el día jueves se le asigna el 1, del 1 al 33, y a los que faltaron no se le asigna número. Es una función, porque tendríamos elementos del dominio que no tienen imagen. A cada estudiante del curso se le asignan todos los números enteros. Una preimagen tiene infinitas imágenes, una función. A cada uno de los cursos se le asigna el 0 a los hombres y a cada de las mujeres se le asigna un 1. Correcto, es función. ¿Está claro? Porque se le asigna solo un valor. 0, 1, 0, 1. B. ¿Bien? ¿Sí? Palabras al cierre. Ya, porque ya me cansé un poquito. Alcancé por lo menos a avanzar un poquito. Sigan trabajando. Manténganse trabajando hasta el jueves, hasta el viernes, hasta el sábado o hasta el domingo. ¿De acuerdo? La próxima semana disminuyan la presión. Hagan deporte, váyanse a la playa. ¿De acuerdo? Vamos despidiendo. Desde el jueves en adelante nos empezamos a despedir.
¿Ya? Nos empezamos a despedir en la presencialidad. Virtualmente, WhatsApp siempre estará. Tanto es cierto que hablo con los chicos del año pasado aún, y con los del año antes pasado también. ¿Ya? Y converso con ellos cómo están con la universidad, cómo les ha ido, cómo han estado. Y todavía en ese grupo quedan 80, quedan 40, 35. Y de vez en cuando me junto con ellos virtualmente. ¿Listo? Cuídense, chicos, ya, manténganse trabajando. No es el momento de tomar descanso, todavía no. En el momento que yo los mande de vacaciones, se van de vacaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mantengan las instrucciones, esto es entrenamiento. Y estamos en el pic del entrenamiento. Estamos en la parte alta del entrenamiento. Aquí es donde ustedes pueden lograr la mayor efectividad. Cuando llegamos, que ya están todas las condiciones dadas para que tengan su mejor rendimiento. No importa si en estos ensayos que están haciendo se equivocan. No importa. ¿De acuerdo? Porque ahí surge el aprendizaje. ¿Bien? Vamos. Chao, chicos, cuídense. Gracias, profe. Esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Cansado. Cansado.